Lucas capítulo 5, versículo 29 al 32. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En griego bíblico, versículo 32. Ug elelitha kalesai dikaios, ala hamartolus eis metanoian. En el versículo 32 observamos el verbo con el código Strong 2564. Kalesai, el verbo original es kaleo, es un verbo infinitivo auristo activo, significa como el propósito del verbo haber venido, llamar en forma activa a pecadores al arrepentimiento. Leví, después de haber dejado todo y decidido a seguir a Jesús, le hizo gran banquete en su casa para él, y vinieron muchos publicanos y otros a la mesa con ellos. En el versículo 29 dice: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros y que estaban a la mesa con ellos. Entre los invitados, como estaban muchos publicanos y pecadores, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús, en vez de decirle a Jesús directamente: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? En el versículo 30 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús lo escuchó y le dijo, respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y dijo en el versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El propósito de haber venido a esta tierra es llamar con su voluntad a los pecadores para el arrepentimiento, porque el reino de los cielos entran solo los pecadores arrepentidos, no los que creen que son justos y no han arrepentidos. Los escribas y fariseos creían que eran justos por cumplir las leyes y consideraban a los publicanos y gentiles como pecadores porque no cumplían sus leyes. ¿Por qué los escribas y los fariseos no pueden entrar al reino de los cielos? Porque no creen que son pecadores. Y como no creen que son pecadores, no escuchan ni les interesa el llamado de Jesús al arrepentimiento. Y como no le escuchan el llamado de Jesús, no viene el arrepentimiento. Y como no se arrepienten, no pueden entrar al reino de los cielos. El propósito de haber venido Jesús a esta tierra es llamar a los pecadores al arrepentimiento. Mateo 3:2 dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primera Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Todavía hay alguien de nosotros que piensa que no es un pecador y no escucha el llamado de Jesús al arrepentimiento?